eso yo siempre he dicho, hermano, y lo sostengo, que cuando uno va a un templo, ¿qué va a buscar uno a un templo? Usted va a buscar algo que le ayude. Usted va a buscar algo que le dé fortaleza, que lo saque. Se supone que uno va a buscar a Dios. Pero si en lugar de encontrar la piedad, en lugar de encontrar esa bondad de Dios, lo que encontramos es leño, lo que encontramos es golpe, lo que encontramos es condenación y señalamiento, nos equivocamos. Ese no es el evangelio de Dios. Ese es el evangelio según los hombres, que yo le llamaría el evangelio, porque esa es la realidad, ese es señalamiento. El evangelio es con Dios, el evangelio es el evangelio de Dios. Pero dice que el evangelio tiene su base. Vaya conmigo a Marcos ese 1:15. Y ahí en Marcos dice que el Señor dijo en el versículo 15, o cuando habla, dice, empezó a predicar el evangelio de Dios. Diga, el evangelio de Dios. Una vez más, el evangelio de Dios está sobre la base del creer. Por eso dice en el verso 15, diciendo, mire el evangelio de Dios lo que dice. ¿Qué dice el evangelio de Dios? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentimiento y fe. Mire lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Arrepentimiento. ¿Y demás? ¿Qué más? Fe. Arrepentíos y creed en el evangelio. Creed que el evangelio es la solución. Creed que puede haber una esperanza. Hermano, Dios actúa por la fe. Dios actúa por lo que tú crees. Dios actúa porque tú eres capaz de depositarte en fe, creyendo su palabra. Dios no actúa porque tú tengas confianza en ti mismo. Dios no actúa ni siquiera porque tú eres tan súper consagrado que hasta Dios te debe. Que eres tan especial que hasta Dios tiene que decir, mi chiquito, ¿me permites bendecirte? Dios actúa por la fe. La base del evangelio. Por eso no se asombre, hermano, porque mire, Dios conoce el corazón. Dios sabe cómo uno viene. Dios, hermano, en la parábola del hijo pródigo, déjenme recordarle esto. El evangelio del padre no era el evangelio del hermano mayor. El evangelio del padre era un evangelio que conocía el corazón del pródigo. En cambio, el hermano mayor no. El hermano mayor era un evangelio así, de ese evangelio que se vive de señalamiento, de condenación, de superioridad. Yo no soy como fulano, como mengano. La verdad es que qué bueno que yo no soy así como el pródigo. Y sin embargo, el evangelio del padre es: este hijo muerto era y ha vuelto. Se había perdido y es encontrado. Mira el corazón de Dios, hermano. El corazón de Dios es más que cualquier otra cosa. ¿Qué pensará Dios, digo yo, cuando nosotros predicamos un evangelio de condenación? Cuando nosotros predicamos un evangelio de señalamiento. Cuando predicamos un evangelio sin misericordia. ¿Qué pensará Dios? Dirá, ese no es mi evangelio. Jesús mismo dijo, yo no he venido para condenar, sino ¿para qué? Para salvar al mundo. Ahora yo quiero llevarle a usted, porque podemos estar enseñando un evangelio que no se conforma a las sanas palabras de Jesús. Y podemos, fíjese que yo he encontrado lugares donde hermanos señalan a la gente si usa corbata, señalan a la gente si usa barba, señalan a la gente. Dios ni le permita ir así, estimada dama, con sus adornitos aquí, su pinturita, porque se va a subir el pastor a predicar contra los payasos, hermano. Yo lo he visto. Un evangelio, hermano, donde una vez me dijo una persona, a mí me gusta que me digan las cosas pero duras y que me regañen. Y le dije, ¿y acaso has cambiado con tanto regaño? Regaño no cambia, lo que cambia es el arrepentimiento, la fe en el Señor. Entonces yo quiero que usted note que el evangelio tiene su fundamento, hermano. Y si nosotros alteramos el fundamento, ya no estamos en el evangelio de Dios. Estamos en otro evangelio. Acuérdese usted que en el libro de Gálatas, vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 1. Y en el libro de Gálatas dice, hablando
el apóstol Pablo, cuando tenga Gálatas, dice amén. Y en el capítulo 1 dice, en el capítulo 1 versículo 6, mire al apóstol Pablo, porque los seres humanos somos dados a cambiar el evangelio. Yo quiero que le preguntes acá a tu lado, ¿por qué te llamó Dios? ¿Te llamó por bueno? ¿Te llamó por excelente? ¿Te llamó porque eras lo súper? No. ¿Por qué nos llamó Dios? Porque éramos necesitados. ¿Sí? Y entonces fíjese usted que dice aquí el apóstol Pablo, me maravillo, verso 6, de que tan pronto hayáis abandonado a aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. Hay que revisar si el evangelio, mire hermano, los que trabajan en la construcción saben esto. ¿Para qué se usa la plomada? ¿Para qué usted usa la plomada o para qué usted usa? ¿Sí? Para echar niveles, ¿verdad? Yo he llegado, hermano, mire, estuve el día miércoles, estuve de otro lado en México. Y le digo al hermano que iba conmigo, le digo, mira cómo está esa viga. Y hermano, y la viga estaba así, mi hermano. Y la pared que debía ser recta estaba así. Y yo dije, Dios del cielo, si esto se cae, que se caiga otro día, pero no hoy, Señor, le dije. Y le dije aquí conmigo, mira esto, le digo, mira cómo está. ¿Será que así lo hicieron? Y luego le dije al pastor, oye, ¿por qué está eso así? Es que mucho peso, hermano, me dijeron. Pero ya la reforzamos. Pues más te vale, le dije, porque si no, esto va a ser un desastre. Pero ¿para qué usa uno eso, el nivel? ¿Para qué usa uno la plomada? Para venir rectecito de abajo. ¿Verdad que a usted le gusta que su pared esté recta? ¿A usted le gusta que su pared vaya así? ¿Sabe que cuando nosotros no revisamos la base del evangelio, las palabras de Jesús, puede ser que Jesús predicó algo y yo esté viviendo algo muy diferente? ¿Por qué? Porque me he olvidado de la plomada. Me he olvidado de cómo era el Señor. El evangelio, hermano, es la persona misma de Cristo Jesús. Y Él dijo, hermano, que el evangelio de Dios está sobre la base del arrepentimiento, sobre la base de la fe. Pero dice algo más. Aquí Pablo dice, me maravillo, como diciendo, estoy asustado de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó, ¿qué dice? Por la gracia. Di al que está a tu lado, si a ti te llamó por la gracia, a mí también. No hay diferencia. No digas, tú eras más pecador que yo. No, hermano, con todo respeto, los dos estábamos en el bote de la basura. Unos más abajo y otros más arriba, pero en el bote. O no me diga que usted, no, hermano, yo la verdad creo que Dios conmigo sí se sacó la lotería llamándome. Es que desde chiquito mi mamá me decía que yo era un angelito. ¿Por qué llama a Dios? Por la gracia. ¿Y qué es la gracia? El favor inmerecido. Y entonces dice Pablo, me maravillo, dice, de que andéis en otro evangelio. Olvidaste la plomada, olvidaste el nivel, olvidaste las cosas fundamentales del evangelio. Olvidaste la piedad del evangelio. Olvidaste la esencia del evangelio, hermano. Yo no quiero vivir un evangelio que se despegue de la piedra angular. Yo no quiero vivir, por ejemplo, hermano, ¿por qué somos orgullosos? Aquí no hay ninguno, ya conmigo, aquí no hay ninguno. Pero usted no ha encontrado cristianos orgullosos. Se les sube el privilegio, se les sube. Mire, cuando entraron por el cerro eran bien nobles. Pero ahora como tienen carro del año, ya no hablan usted. Ya ahora lo miran a uno así como, este mojarra.
Sí, hermano. Y ahora, mire, hay un